Muy buenos días, mis amados hermanos, todos los que se encuentran ya conectados en esta preciosa mañana de lunes. Como siempre, es de gran gozo y bendición poder estar aquí con ustedes. Les doy una cordial bienvenida a esta tu iglesia cristiana, Gloria de Dios, y a este precioso y bendecido devocional, Mi Despertar con Dios. Quiero agradecerte por tu fina sintonía y por estar atentos a la palabra de Dios que siempre se está compartiendo en este precioso canal, en esta preciosa página. Y agradecidos con Dios también porque este año ha sido bueno, ha sido de bendición, aunque con muchos altos y bajos, pero el Señor ha sido fiel, ha sido maravillosamente bueno, y es un motivo más por el cual estamos aquí en pie de lucha, en pie de batalla, en pie de guerra. Como dice la palabra, que el Señor no nos ha dado espíritu de cobardía, amén, sino espíritu de poder, de amor y de dominio propio, para que avancemos, para que seamos mayormente fortalecidos y levantados en el Señor, para que creamos mayormente a sus promesas, a su palabra. Y eso es lo que estamos haciendo aquí día a día, aprendiendo, siendo entendidos en los tiempos y llenándonos más de ese alimento espiritual que Él nos da, esa porción que Él nos da cada día, para poder crecer y seguir avanzando para gloria y honra de su nombre. Así que quiero invitarte allí donde estás a que podamos orar, a que podamos entregar este tiempo en sus manos y a que podamos decirle: Señor, gracias. Gracias, Señor, por tu infinito amor, Señor, que es inagotable para con cada uno de nosotros, mi Rey. Gracias por tu hermosa presencia en medio nuestro, por ese especial cuidado, Señor, que en todo tiempo tienes de nosotros. Gracias, Señor, por tu iglesia, por esta grey preciosa, Señor, que hoy, con la cual hoy nos permites compartir, aunque sea por este medio, Señor. Gracias, Señor, por tus promesas, por tu palabra, Señor, por tus bendiciones, Señor, por ese galardón que tu presencia trae a nuestras vidas cada día, Señor, que nos permites levantarnos, respirar, movernos, caminar, Señor, hablar, tener nuestros sentidos, Señor, excelentes, Padre Celestial. Gracias, mi Rey, porque, Señor, nos permites compartir lo poco o lo mucho en bendición, Señor. Gracias, Papito Santo, porque tu presencia nos da vida, porque cada día, Señor, podemos ver tu obrar, tu manifestar glorioso en medio de las circunstancias, en medio, Señor, de nuestros hogares, de nuestras familias, y sabemos que tú estás en medio del asunto, que tú estás en medio de todo lo que acontece a nuestro alrededor, Señor. Te bendecimos y glorificamos tu nombre. Entregamos en tus manos este tiempo de palabra, este tiempo de meditar en tu presencia, y que seas tú revelándote, Señor, allí a cada uno de mis hermanos, hablando a sus vidas, hablando, Señor, a su intelecto, a sus corazones, Señor, trayendo entendimiento. En el nombre poderoso de Cristo Jesús te damos gracias. Amén, amén y amén. Quiero compartirte en esta mañana, amado y amada que estás allí conectado, un tema que se le he titulado Expuestos a la Luz. Y quiero invitarte a que seguidamente me puedas acompañar al libro de Juan, en el capítulo 9. En el verso 1 hay una historia muy interesante que nos narra el apóstol Juan sobre Jesús, y es cuando Jesús sana a un ciego de nacimiento. Quiero que no te pierdas detalle de este precioso mensaje, de esta preciosa palabra que el Señor ha hablado a mi corazón, y que podamos reflexionar en esto que Jesús obra en la vida de este hombre, y en cómo Dios quiere también obrar en tu vida. Amén. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento, y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí,
¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifestasen en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra, hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían: él es, y otros: a él se parece. Él decía: yo soy. Y le dijeron: ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo: aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo: ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron: ¿dónde está él? Él dijo: no sé. Me llamó mucho la atención este precioso pasaje de las Escrituras, porque definitivamente lo que trae libertad a tu vida y a mi vida es la persona de Jesús, es Jesucristo. Pero veíamos anteriormente en la palabra que Jesús es la luz del mundo y la verdad que trae libertad a nuestras vidas. Y es cuando nos exponemos a la luz que encontramos respuesta y esperanza para todas las cosas, ¿verdad?, que podamos estar pasando o que nos puedan estar aconteciendo. Y muchas personas que pasan por circunstancias apremiantes, y más cuando se trata del tema de la salud, donde muchas veces nos sentimos impotentes o no sabemos qué hacer o a dónde acudir, o por más recursos económicos que tengamos, no encontramos respuesta, no encontramos salida, sino que muchas veces se nos cierran las puertas donde nada ni nadie puede traer una solución contundente. Es cuando vemos la importancia y cobra mucho valor el que escudriñemos las Escrituras para hallar vida eterna, y ellas nos dan testimonio ¿de quién? De Jesucristo. Recuerden la promesa de la que hemos venido hablando todas las semanas pasadas, que para los que creemos y obedecemos las Escrituras, no veremos ¿qué? Muerte. Y esto cobra mucho valor cuando se trata de una circunstancia de salud, de una circunstancia sobre la cual nadie tiene potestad, sino solo Dios como nuestro Creador. Y es donde cobra importancia la palabra. Pero ¿qué pasa cuando somos tocados en nuestra salud, como en el caso de Job, como en el caso de muchos personajes en la Biblia que solamente encontraron sanidad en Cristo, encontraron sanidad en Dios? Y es aquí donde yo veo lo importante que es que nosotros entendamos que solo el acudir a la presencia de Dios, solo el ser expuestos a la luz de Cristo puede traer libertad y puede traer salvación. Entonces, en esta historia en particular, podemos pensar a simple vista que Dios tuvo a este hombre ciego a propósito desde su nacimiento, ¿verdad? Y eso es lo que de pronto muchas veces hemos podido pensar. Ay, pero es que entonces Dios estuvo torturando a este hombre toda su vida con esa ceguera, porque si él no pecó y no pecaron sus padres, entonces Dios lo estuvo allí como que para que cuando Jesús llegara hiciera el milagro, como para tenérselo preparado a Jesús para que se manifestara su poder. Y cuando empiezo a escudriñar aquí me doy cuenta que pensar de esa manera es equivocado, porque Dios nunca va a querer torturarte ni nunca va a querer hacerte pasar por algo a propósito, sino con el fin de enseñarte, de que tú vengas de la muerte a la vida, vengas de las tinieblas a la luz.
Y es aquí donde Jesús empieza a enseñarle a sus discípulos, porque Jesús ve a este hombre ciego de nacimiento y se detiene, no pasa de largo, sino que se detiene. Inmediatamente, como buenos discípulos, enseguida le preguntan a Jesús esta parte y ¿quién pecó aquí? Porque la creencia es de que si este hombre está enfermo desde su nacimiento, alguien tuvo que haber pecado para que este hombre estuviera así. Y Jesús le dice, no solamente por eso suceden las cosas, sino que le dice para que el poder de Dios sea manifestado, ¿verdad? Pero cuando escudriñamos las escrituras nos damos cuenta que tanto los sufrimientos corporales como la muerte misma son la consecuencia del pecado. Y todos los males comenzaron a estar presentes en este mundo solo después que Adán y Eva pecaron. No podemos obviar o no podemos dejar de lado que por el pecado entró toda la maldad, todo el sufrimiento, incluyendo las enfermedades, las dolencias, y el trasfondo es el pecado. Necesitamos entender por medio de la palabra que todo viene desde la entrada del pecado a la humanidad, porque el diseño de Dios no es que usted y yo vivamos enfermos, no es que usted y yo seamos ciegos ni física ni espiritualmente. El diseño original de Dios es que usted y yo seamos sanos. Él nos creó completamente sanos. Él creó todo en nuestro cuerpo para que funcione de manera idónea, de manera correcta. Y por el pecado entró la maldad, así como la enfermedad, el sufrimiento y el dolor, tanto físico como espiritual. Desde entonces todos los hombres y mujeres que hemos nacido en este mundo hemos heredado esa naturaleza pecaminosa junto con sus consecuencias. No quiere decir que esto justifique siempre el que una persona esté enferma, porque muchas veces cuando usted hace cosas incorrectas como fumar, como ingerir mucho alcohol, obviamente va a tener consecuencias de afectación en su salud y consecuencias graves. No puede esperar decir, no, es que todo viene de la naturaleza pecaminosa y por eso es que viene la enfermedad. No siempre, pero en el caso de este ciego de nacimiento, no era el pecado precisamente de un pecado que venían sus padres o él mismo, sino de la naturaleza misma pecaminosa que como herencia tenemos desde el inicio, más bien desde que Adán y Eva cayeron. Producto de esa naturaleza pecaminosa muchas veces vienen cosas. Cuando usted va a Romanos capítulo 5, verso 12, dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y debemos entender algo muy importante aquí. Y es que nosotros necesitamos ser expuestos a la luz, a la verdad de Cristo, a esta lámpara que es la palabra de Dios en nuestro diario caminar, para poder entender, para poder ver el trasfondo de muchas cosas que usted y yo podemos estar padeciendo. Le doy un ejemplo para que usted me pueda entender. En mi familia, no sé si a usted le ha pasado, pero cuando usted va al médico, lo primero que le preguntan es, ¿hay alguna enfermedad en su familia? ¿Sus abuelos, sus tíos, sus tatarabuelos sufren de algo? Y es porque ya la ciencia ha entendido o se ha dado cuenta de que las enfermedades, las cosas se heredan. Y muchas veces nosotros decimos, ay, pero si esa persona era tan sana, si esa persona comía bien, hacía ejercicio, tenía una vida muy activa, ¿por qué le dio esto o aquello? Y no entendemos muchas veces que viene
que son cosas que vienen de atrás, que usted y yo no las vemos o no las percibimos, sino hasta que nos exponemos a la luz de la palabra, a la luz de Cristo. Y es cuando usted se expone a la verdad de la palabra que el Espíritu Santo empieza a revelarle no solo lo que le ha estado contaminando y no le ha permitido avanzar, sino la forma también en cómo usted cancelar eso, en cómo usted recibir esa limpieza, esa sanidad, esa nueva oportunidad. Es decir, hasta aquí llegó la enfermedad, hasta aquí llegó la iniquidad, el pecado de mis antepasados, y de aquí en adelante yo voy a ser una persona sana, una persona libre, una persona que camina en la voluntad y en el propósito de Dios y que camina conforme al deseo de Dios para su vida. Y es por eso que necesitamos ser expuestos a la luz de Cristo. Este hombre toda su vida fue ciego, de pronto muchas veces no entendió el por qué era ciego, pero solo cuando Jesús pasó y se posó delante de él fue que él pudo entender que su ceguera no venía producto de algo que él hubiese hecho, sino que venía del mismo pecado que el hombre viene arrastrando, que usted y yo antes de conocer a Cristo veníamos arrastrando y no nos dábamos cuenta, no lo sabíamos, porque es algo que solo podemos entender cuando nos exponemos a la luz, cuando nos exponemos a Cristo. Solamente lo podemos entender cuando escudriñamos la palabra. Conozco el testimonio también de muchas personas que les ha sobrevenido una enfermedad repentina sin más explicación y dicen ¿por qué a mí? Y no se han quedado tranquilos, y eso es lo que he admirado de estas personas en particular, porque no se han conformado a este siglo, sino que han sido transformados por la revelación de la palabra de Dios. Y una pastora en particular, ella era estéril, no podía tener hijos y el anhelo de ella era tener sus hijos, y ella dice que ella no se conformó con ser estéril, sino que ella comenzó a buscar en la palabra el porqué de eso, qué pasaba, por qué Dios no le había concedido tener hijos, y fue donde se empezó a dar cuenta de muchas ataduras, de muchas cosas que habían en su vida que ella no sabía. Y empezó a cancelar, empezó a reprender. En la misma palabra Dios nos enseña cómo cancelar todo decreto de enfermedad, todo decreto de pecado que el enemigo haya levantado en contra suyo y en contra mío. Y fue cuando ella se expuso a la luz de la palabra y empezó a escudriñar y empezó a estudiar. Ella esperó la voluntad de Dios, pero puso en práctica lo que dice Isaías 40:31. No esperó estáticamente, sino que ella, mientras esperaba, renovaba sus fuerzas en la palabra, se fortalecía en el poder de Dios, se fortalecía en la oración. Y orando, reprendiendo, cambiando todo aquello que el Señor le decía que debía cambiar, con su oído atento a la voz de Dios, fue que ella encontró respuesta, encontró esperanza, pero sobre todo recibió la sanidad. Y llegó un momento en que, como dice la palabra, Dios se acordó de ella y pudo concebir y tuvo 3 hijos. Entonces, es un ejemplo muy claro para mí, porque muchas veces decimos, no, yo espero la voluntad de Dios, y se conforman. Y la palabra me enseña en Romanos 12:2 que yo no debo conformarme a este siglo. Yo no debo conformarme a la enfermedad, al pecado, a lo que muy posiblemente vengo arrastrando, sino que yo debo exponerme a la luz que es Cristo, a la verdad de su palabra, y poder entender en el Señor y buscar aquello que el Señor quiere darme, pero que muchas veces por ataduras, por cosas que hay en mi vida, no las recibo. Y era precisamente lo que pasaba con este hombre ciego de nacimiento. Y debemos entender que es el arrepentimiento, el exponernos a la luz y a la verdad que es Cristo lo que nos proporciona verdadera libertad. Y es que podremos ver
si es por pecado o iniquidad que viene de nuestros antepasados, o son cosas de nuestra naturaleza pecaminosa a las cuales necesitamos morir. Si de pronto son hábitos que tienes en tu vida que te están atando, que te están alejando de la voluntad de Dios, y eso te mantiene enfermo, enferma, y no te permiten recibir la sanidad. O de pronto son cosas, lo que llamamos maldiciones generacionales, que no las has cancelado. Yo tuve que cancelar la maldición del cáncer en mi vida, porque mis tías, mis abuelas con cáncer, y todas les daba el cáncer en el seno. Yo tuve que cancelar eso, y todavía yo declaro en el nombre de Jesús que a mí ni a mis generaciones va a llegar esa enfermedad. Yo tuve que cancelar la hipertensión, porque es como recurrente en todos mis familiares, la hipertensión, los problemas cardiovasculares. Y yo un día, aprendiendo esto, le dije al Señor: hasta aquí, toda maldición generacional, toda enfermedad de mis antepasados que yo haya venido arrastrando, en el nombre de Jesús, hoy no tiene poder ni autoridad sobre mi vida. Yo declaro libertad sobre mis generaciones, y quiero que hoy te puedas levantar en fe a decirle: hasta aquí. En el nombre de Jesús yo me levanto con el poder de la sangre de Cristo, que me reviste, que me limpia, que me purifica, que me perdona. Y hoy soy una nueva criatura y camino en bendición, camino en sanidad, camino en liberación. Muchas veces tenemos que levantarnos y apropiarnos de la palabra de Dios para que el enemigo retroceda, porque es allí cuando nosotros escudriñamos y tomamos eso que la palabra nos da, que nos va a permitir caminar en lo que Dios tiene para nosotros. Y algo muy importante, y es que en Juan capítulo 9, en el verso 4 y 5 dice: me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Aquí dice algo muy importante el Señor, y también es que encontramos respuestas cuando servimos al Señor, cuando nos encaminamos a ser obedientes a la palabra de Dios, cuando nos encaminamos, cuando nos disponemos a honrar a Dios, a poner por obra su palabra. No solamente, ay sí, yo me conformo, hay que conformarse porque sí, no. Necesitamos caminar en fe, necesitamos movernos, porque no es esperar por esperar. La palabra nos enseña que mientras tú esperas la voluntad de Dios, tu paciencia se fortalece, tu paciencia cobra vida. ¿Y cómo se fortalece tu paciencia? Cuando nos acercamos a la palabra de Dios y comenzamos a ponerla por obra, cuando empezamos a ponerla en práctica, cuando empezamos a ser capacitados en el Señor por medio de su Espíritu Santo, y empezamos a orar, empezamos a ayunar, con la palabra, a declarar sanidad, bendición, porque eso nos lo enseña la Biblia. El problema es que creemos que la Biblia solamente es pura religión, pero la Biblia, la palabra de Dios es vida, la palabra de Dios es verdad, la palabra de Dios puede traer a tu vida ese renuevo, ese cambio que tú estás necesitando, pero necesitas también darle la oportunidad al Señor. Y es a través del servicio. Cuando Josué dijo: yo y mi casa serviremos a Jehová, es porque Josué ya le estaba dando ejemplo a su familia de un caminar íntegro y fiel en obediencia a la palabra de Dios. No es porque iba a ser miembro de la alabanza, o porque iba a ser pastor o evangelista, o el que limpia las sillas, o el que hace la cena,
deseo, no, es porque Josué ya había decidido en su corazón ser fiel a la palabra de Dios, ser obediente a la voz de Dios, poner en práctica y caminar en sujeción a la voluntad de Dios, como dice en Primera de Pedro, someteos bajo la poderosa mano de Dios. Eso significa servir al Señor, y como consecuencia de ese servicio es que tú llegas a ser miembro de un equipo de alabanza, llegas a ser líder en una iglesia, a tener un grupo familiar, a enseñar la palabra de Dios. Porque eso es lo que nos da la autoridad. Primero, el caminar en sujeción a su palabra, el ponerla por obra, el vivirla, el practicarla. El tener ese testimonio de cómo Dios ha obrado milagros sobrenaturales en nuestra vida. Pero ¿cómo le vamos a hablar a alguien de sanidad si nosotros no la hemos experimentado? Si solamente nos hemos quedado estáticos esperando que algo suceda. No, necesitamos ser entendidos en la palabra de Dios para pelear con las armas correctas por nuestra bendición y por nuestra sanidad. Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados y potestades de las tinieblas. Y solo siendo expuestos a la luz de Cristo, a la luz de la verdad que es Cristo, es que podemos entender todas estas cosas. Cuando usted va allí a 2 de Corintios rápidamente, 2 de Corintios, capítulo 4, verso 6, dice la palabra: porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Por medio de Cristo es que nosotros podemos ver todas estas cosas. No es por medio de un médico que es necesario ser vistos por un profesional de la salud. No es por medio del agorero, ni del brujo, ni del hechicero. Solo por medio de Cristo. Porque solo en Cristo podemos encontrar verdadera sanidad. Hay personas que han recibido promesas de sanidad para su vida, pero no la han experimentado porque no han sabido pelear la buena batalla de la fe para creer que Jesucristo ya pagó en la cruz del Calvario por su enfermedad, por su pecado. Ya pagó en la cruz del Calvario a precio de sangre y le hizo libre de la enfermedad. Pero necesitamos creerlo con fe. Necesitamos sumergirnos en el río de su palabra, en el río de su espíritu, para poderlo recibir. Y este ciego del cual me está hablando la palabra tipifica al hombre natural que nace y vive en tinieblas hasta que Cristo ilumina su vida, ilumina su espíritu. Y el transcurso de nuestra vida es el día. El transcurso de nuestra vida es lo que aquí me habla que es el día. Porque dice en el verso 4 leíamos que entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Mientras usted y yo estamos en esta tierra, peregrinamos en esta tierra, estamos en el día porque estamos vivos. Y mientras estemos vivos, nuestro deber es servir al Señor, es ser luz de este mundo como Cristo nos dio el ejemplo que debemos ser. No para estar renegando, no para estar haciendo lo malo, sino para buscar siempre vivir en acorde, vivir en línea directa con la voluntad de Dios. Y es aquí donde el Señor nos da ese ejemplo, porque en el transcurso de nuestra vida es el día y Jesús nos da el ejemplo de que su vida fue servir y ser luz. El transcurso de la vida en esta tierra debe ser considerado como el día de las oportunidades para trabajar para Dios, valga la redundancia, para servirle al Señor. Ya cuando usted y yo partamos de esta tierra, es la noche, no vamos a poder trabajar, no vamos a poder hacer nada porque
ya vamos a estar muertos, ¿verdad? Pero mientras es de día, mientras estamos vivos, debemos buscar servirle al Señor. No se queje por su enfermedad ni por sus circunstancias y situaciones adversas. Dele gracias al Señor y llénese de su palabra, llénese de su presencia para contrarrestar todo ataque del enemigo, todo lo que de la naturaleza pecaminosa hemos heredado y a lo cual debemos morir, debemos renunciar, no permitir que siga menoscabando nuestras vidas. Y lo que más me llama la atención es que en el verso 7 Jesús le dice: ve a lavarte en el estanque de Siloé. Y allí mismo dice la palabra que Siloé se traduce enviado. Siloé quiere decir enviado. ¿Qué dice? ¿Qué quiere decir esto? Que cuando tú y yo estamos padeciendo enfermedad, ¿qué necesitamos hacer? Lavarnos en aquel que ha sido enviado. ¿Quién fue enviado de los cielos, de parte de Dios, a la tierra, a los hombres? Jesucristo. Necesitamos ser lavados, necesitamos ser limpiados con la sangre de Jesús. Necesitamos llevar esa enfermedad a la cruz del Calvario, donde dice la palabra que por sus llagas fuimos todos curados, que por sus llagas fuimos todos sanados. Y dice la palabra que este hombre, Jesús, le puso barro en los ojos y le dijo: ve y lávate en el estanque de Siloé, que Siloé quiere decir enviado, y el enviado ha sido Cristo. Tú y yo necesitamos que nuestros ojos primeramente, ¿por qué le puso barro en los ojos? Porque primeramente sus ojos espirituales necesitaban ser abiertos para tener fe y cumplir obedientemente con lo que Jesús le estaba mandando que hiciera. Y fue cuando este hombre, que aún no veía, sino que tenía barro en sus ojos que Jesús le había puesto, fue y se lavó en el estanque de Siloé, y cuando se lavó salió completamente viendo, sano. Tú necesitas lavarte en la sangre de Cristo, implorarle a Jesús que te limpie, que te purifique, que te limpie de todas tus maldades, de todos tus pecados, de toda iniquidad, de toda maldición, de toda atadura, de toda impiedad. Y es con esa fe, cuando tú estás limpio, que el Señor empieza a traer como consecuencia a tu vida sanidad. Porque la sanidad es una consecuencia de nosotros vivir en un constante arrepentimiento en el Señor, de ser purificados por la sangre de Cristo, de ser lavados por la sangre de Cristo y purificados en su palabra. Pero necesitamos lavarnos en aquel que ha sido enviado a morir por ti y por mí, para traer libertad, para traer sanidad y para traer salvación. ¿Qué dice la palabra? Fue entonces y se lavó y regresó viendo, no solamente con vista física. Primero recibió la vista espiritual, primero recibió libertad espiritual, primero recibió entendimiento, primero recibió salvación, primero recibió sanidad interior, primero recibió ciudadanía de los cielos, y luego fue y se movió en fe conforme a lo que ya había recibido al ser expuesto a la luz de Cristo. Se movió en fe, ya tenías las herramientas, y fue y se lavó y regresó viendo. Primero necesitamos exponernos a la luz para recibir fe, para recibir las estrategias, para recibir las herramientas con las cuales vamos a luchar la buena batalla de la fe, y con esa fe nos lavamos allí en el que ha sido enviado, que es Jesucristo. Y sabemos que la sanidad va a llegar, que la respuesta va a llegar, que la palabra de Dios, la voluntad de Dios se va a manifestar en tu vida poderosamente. Y termina diciendo, para que podamos orar: entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían: él es, y otros: a él se parece. Él decía: yo soy ese que mendigaba y que andaba ciego sin Cristo. Pero ahora conozco de Jesús. Y le dijeron: ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Nadie lo podía creer porque era algo imposible.
Solo Dios lo podía hacer. Y respondió él y dijo: aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo: ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron: ¿dónde está él? Y él le dijo: no sé. Miren qué historia tan maravillosa. Pero cuando usted empieza a escudriñarla, encuentra perlas preciosas. Y yo le invito a que usted hoy se pueda levantar en fe, a que usted hoy se pueda levantar creyendo a la palabra de Dios. Isaías 53 dice que por sus llagas fuimos todos curados. Por sus llagas fuimos todos sanados. La enfermedad no tiene poder en su vida. La enfermedad no tiene poder en su casa ni en sus generaciones. Pero se necesitan personas que se levanten con fe, que escudriñen, que mediten en la palabra, que no se conformen a este siglo, que no se conformen a la vieja naturaleza, que no se conformen al pecado, sino que peleen por esas nuevas vestiduras, que peleen por lo que de parte de Dios ha sido dispuesto para su vida. El plan de Dios son pensamientos de bien y no de mal, dice la palabra. Él no quiere tenerte enfermo ni enferma. Él quiere tenerte bien. Y si la voluntad de Dios es que tú estés padeciendo un aguijón, una enfermedad, Él te va a transformar y te va a cambiar tu manera de pensar y de vivir para que te baste su gracia, como le dijo el apóstol Pablo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y el apóstol Pablo fue un hombre que vivió para el Señor y hasta el último día de su vida estuvo sirviéndole, estuvo plantando iglesia, estuvo levantando hombres y mujeres de Dios, estuvo enseñando la palabra, estuvo allí siendo instrumento en las manos de Dios, en las manos de Jesús. Y fue para testificar hasta lo último de la tierra del poder de Dios. Y esa es nuestra esperanza, Jesús, pero necesitamos ser expuestos allí a la luz que es Cristo. Padre, yo te doy gracias en esta preciosa mañana de lunes, Señor. Gracias porque a medida que vamos terminando este año, Señor, tú nos vas enseñando, nos vas capacitando. Señor, he entendido por tu palabra que este año no debemos terminar igual que como hemos terminado otros años, Señor. Necesitamos, Señor, acercarnos más a ti, acercarnos a tu palabra, ser obedientes, Señor, ponerla por obra en nuestras vidas, vivirla, Padre eterno, y que podamos dejar atrás todas aquellas cosas por las cuales ya tú nos perdonaste y nos diste una nueva oportunidad, que podamos dejar atrás todo aquello, Señor, que no te agrada, que no proviene de ti, Señor, que podamos en el nombre de Jesús cerrar ciclos, podamos, Señor, dejar atrás, Señor, toda amargura, todo odio, todo enojo, todo aquello que no nos permite avanzar, todo aquello que nos ha estado estancando, que nos ha estado teniendo, Señor, en un círculo vicioso y no nos ha permitido ver ni recibir lo que de parte tuyo, Señor, está dispuesto para nuestras vidas, Señor. Yo oro a favor de mis hermanos, de todos aquellos que se encuentran atravesando por una enfermedad, por una situación, Señor, de dolencia en su cuerpo, de enfermedad, que no han encontrado cura, que no hay nada que les haya traído sanidad. En el nombre de Jesús, hoy la enfermedad en tu vida se detiene y retrocede. Hoy declaro que la sangre de Cristo te cubre y toda enfermedad que te había estado atacando, que te había estado persiguiendo, que te había estado atormentando, hoy retrocede y no tiene poder ni autoridad sobre tu vida. Hoy le ordeno a la enfermedad abandonar tu cuerpo, abandonar
a tu vida, abandonar tus hijos, tu hogar, tu familia. Yo declaro que mis generaciones son benditas, que mis simientes son benditas en el nombre de Jesús, que mis generaciones son sanas, que mis hijos tienen la salud de Cristo, que sobre mí no tiene poder el cáncer, ni la hipertensión, ni enfermedades cardiovasculares, que sobre mí no tiene poder ni autoridad ninguna enfermedad, ni nada que el enemigo haya estado forjando en contra de mi vida, y hoy lo declaro también a favor tuyo. Recíbelo en el nombre de Jesús, y hoy recibe sanidad por las llagas de Cristo, por el poder de su palabra que hoy se derrama sobre ti, por el poder de su sangre que fue derramada en la cruz, que hoy te purifica, que hoy te limpia y te trae de las tinieblas a su luz admirable, para que vivas en la libertad con la que Cristo te ha hecho libre. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, yo lo declaro en esta mañana, que no terminas un año en fracaso ni en frustración, sino que terminas un año en victoria en el nombre de Jesús, que terminas un año con fe, creyendo en la poderosa palabra de Dios, para gloria y honra de su poderoso nombre. Yo te doy gracias, Señor, en esta mañana. Hoy se levanta la fe de mis hermanos. Hoy se levantan a creer en lo que tú has dicho de ellos, no en lo que el enemigo había dicho, porque hoy declaro que no te conformas a este siglo, sino que te levantas a ser transformados por el poder de la palabra de Dios sobre tu vida. En el nombre de Jesús, yo lo creo y te doy gracias, Señor, porque tú vives, porque tú reinas por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Te bendigo a todos los que han estado allí conectados. Gracias por su fina sintonía, por estar atentos a esta palabra. Y te bendigo en el nombre de Jesús. Recibe sanidad en esta hora, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Busco lentamente tu voz, tu respiración, y quiero hablar contigo. Ya no me puedo dormir si no estás aquí, velándome los sueños. ¿Cómo hago? ¿Cómo siento? ¿Cómo me manejo? ¿Cómo río? ¿Cómo lloro? ¿Cómo tiembla el mundo con tu presencia hoy? Quiero sentir que vives en mí. Busco lentamente tu voz, tu respiración, y quiero hablar contigo. Ya no me puedo dormir si no estás aquí, velándome los sueños. ¿Cómo hago? ¿Cómo siento? ¿Cómo me manejo? ¿Cómo río? ¿Cómo lloro? ¿Cómo tiembla